Muy buenos días, amados hermanos. Shalom para todos. Shalom Alejem, paz para todos, bendiciones. Les da, les recibe su Roe, su amigo Walter Vega, desde la ciudad de Presidente de Elqui, Buenos Aires, Argentina, para todas las naciones, en el Ministerio Casa de Restauración Monte de Oreb. Nuevamente nos encontramos en esta mañana en el punto de encuentro que es la bendita Torá. Le damos gracias al Eterno por este nuevo día de vida, gracias por su misericordia, su piedad, gracias porque podemos abrir nuestros ojos, contemplar su creación. Le damos gracias porque respiramos, gracias porque podemos vernos a nosotros mismos vivos, como así también a nuestra familia. Gracias por todo, por sostener, por su fidelidad en cada amanecer, porque Él sostiene con su mano todo lo que vemos y nuestras vidas también. Rogamos al Padre en nombre de Yeshua que sea un día de bendición, que no nos alejemos de su verdad, de su palabra, y si nos hemos alejado, que volvamos, que el Señor nos sustenta, que volvamos al sustento de nuestras vidas. Le damos gracias por todo y pedimos la dirección para todo lo que hagamos, para que todo lo que hagamos salga bien y sea bendecido. En el nombre de Yeshua damos gracias, Señor, por tu palabra, para que abras entendimiento, oídos y ojos espirituales, para que toques corazones, Señor, y haz volver, Señor, al redil o aquellos que están perdidos, vengan y encuentren el lugar de Shalom. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Amén, amén y amén. Amados, vamos a hablar de la fe. La fe, la base de la Torá y los misbot. Las misbot, o sea, los mandamientos. La fe constituye la base sobre la cual se apoya todo aquello que concierne al siervo de Dios, dado que sin fe no existe nada, y los ejemplos son innumerables. Vemos, por ejemplo, que el éxodo de Egipto se debió a que los israelitas tuvieron fe en Dios y en su siervo Moshe. Egipto estaba completamente aislado del resto del mundo y solo era posible salir de allí a través de un milagro. Por esta razón, en el momento en el cual se partió el mar, la Torá afirma en el libro de Shemot 14:31, Éxodo 14:31, la siguiente palabra: y tuvieron fe en Dios y en su siervo Moshe. En virtud de la fe que el pueblo eterno tenía en Dios, lograron salir de Egipto y el mar se partió ante ellos. Incluso la entrega de la Torá tuvo lugar gracias a la fe de este pueblo, puesto que incluso antes de que supieron qué era lo que estaba escrito en la Torá, de inmediato proclamaron: Nashe benishma, haremos y escucharemos. Shemot 24:7, Éxodo 24:7. Al aceptar la autoridad de la Torá, sin saber lo que eso implicaba, demostraron claramente su fe y confianza en Dios. Nosotros, en oportunidades, hemos dicho esto y compartimos esto con algunos oyentes, con algunos hermanos o con gente que se ha presentado espontáneamente en la congregación. Y uno le dice: si crees en Dios, sí, bueno, obedece lo que dice, porque todo lo que dice Dios es bueno. No te preocupes en entenderlo. Primero hazlo, obedece y después entenderás. Es una forma de manifestación de fe. Cuando hay un conocimiento muy vago, cuando uno viene tan lastimado que quizás no hay tiempo físico para entender y comprender, pero sí hay una necesidad inmediata. Y la fe hace que en la necesidad inmediata se plasme la maravillosa misericordia del Eterno. El profeta nos cuenta que Naamán, ¿recuerdan? Ese Naamán que se enfermó de Sarat, una forma de lepra, y quería purificarse de dicha enfermedad. Su curación tuvo lugar gracias a la fe que tenía en el Tzadik Elisha, en el justo, en el profeta Eliseo, el profeta de Dios. Y no hay duda de que si no hubiera tenido fe en él, no habría podido purificarse en absoluto de su zarat, de su lepra. Vemos que la fe
la emuná, es la base de todo lo demás. Y si la persona se fortalece en su fe, puede llegar a alcanzar niveles muy elevados. La pregunta es, ¿de qué modo se fortalece la fe? Mediante el estudio de la Torá. Pero cuando el individuo no se dedica a la Torá, entonces puede llegar a olvidarse por completo de su fe y no hay nada que pueda ayudarlo. En este caso, ¿cómo se va a presentar ante el Rey de Reyes? Debemos sumergirnos en la Torá día y noche, de día y de noche, y de ese modo lograremos fortalecer nuestra fe y hallar gracia en los ojos de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que a pesar de la fe que tenía Naamán en Dios y en el profeta, solo aceptara alejarse de la idolatría, pero no se convirtiera completamente? Esto se debió a que no se dedicó al estudio en profundidad de la Torá, lo cual es un elemento intrínseco en la construcción de las bases de la fe en Dios. Muchas veces vemos que precisamente aquellas personas que se encuentran lejos de la Torá y de las misbot, de los mandamientos, poseen una fe muy fuerte en Dios y en los sadiquín, en los justos del Señor. ¿Cómo es posible que alguien que no estudia Torá, ni cumple misbot, ni cumple mandamientos, tenga semejante fe? Cuando alguien sí estudia Torá y practica los misbot, practica los mandamientos, la fe se vuelve un aparte inherente de la persona. Pero la persona que no fue educada de acuerdo a la Torá, ¿de dónde adquiere esa fe? Además, debemos entender cómo es posible que una persona que no recibió una educación de Torá y misbot y mandamientos no solo tenga fe en Dios y en los sadiquín, en los justos del Señor, en los siervos del Señor, sino que también haga importantes donaciones a los establecimientos donde se enseña Torá. ¿De dónde surge este deseo de apoyar a la Torá cuando ellos mismos no llevan una vida acorde al camino de la Torá? Podemos explicarlo de la siguiente manera. En el caso del pueblo judío, ¿sí?, cada judío nació con la cualidad de la bondad y con el deseo de ayudar a su prójimo. La bondad se encuentra en la raíz misma de la existencia de la persona. El nacimiento mismo de la persona y toda su vida son expresiones de la enorme benevolencia de Dios. Cada persona tiene la elección de revelar y magnificar esa chispa interior de Gesed. El Gesed, que es bondad, una palabra hebrea que significa bondad. ¿Sí? Entonces cada persona tiene la elección de revelar y magnificar esa chispa interior de bondad. Cuando lo hace, su vida se llena de bondad, caridad y rectitud. Y sobre esto dicen las Escrituras, ¿sí?, la Torá es un árbol de vida para aquellos que se aferran a ella, y dichoso es el que la sustenta. El versículo se refiere a dos clases de personas: aquellos que estudian la Torá y aquellos que la sustentan. Ambos son capaces de lograr la felicidad. ¿De qué manera podemos definir la buena suerte de aquel que mantiene a la Torá a pesar de no tener el mérito de estudiarla? A partir de lo que es no lishma, lo que se hace por motivos ulteriores, uno alcanza lo que sí es lishma, lo que se hace solamente por amor al cielo. Si su dicha es que logran tener fe, a menudo una persona da caridad, da sedaká para una causa religiosa, a pesar de que ella misma no posee una fe fuerte. Este es el nivel de dar por motivos ulteriores, no lishma. Sin embargo, con el tiempo, sus actos en beneficio de instrucciones religiosas logrará despertar dentro de la persona una fe verdadera en Dios y en los sadiquín, en los siervos, en los justos del Señor. Y entonces dará por amor al cielo, lishma. Este nivel superior de fe finalmente llevará a la persona a cumplir los misbot por propia voluntad. Finalmente llevará a la persona a cumplir los mandamientos por propia voluntad. Vemos entonces que la fuerza de la fe conduce finalmente al cumplimiento de la Torá y de las misbot, los mandamientos. De esta manera, ¿quién puede afirmar que le basta con lo que tiene? Nadie puede afirmar que le basta con la fe que ya tiene.
Nuestra responsabilidad moral es profundizar constantemente nuestra fe y elevar nuestra conciencia religiosa. Ahora podemos explicar los maravillosos eventos que ocurrieron en la Asamblea Celestial en el momento de la entrega de la Torá. Enseñan los sabios que en el reino de los ángeles no existen los celos. Entonces, ¿por qué en el momento de la creación del mundo los ángeles se opusieron a la creación del hombre? Si los ángeles no tienen celos, entonces, ¿por qué se opusieron a que Dios creara al hombre? Y surge otro interrogante más respecto a los ángeles. ¿Por qué en el momento de la entrega de la Torá, ángeles se opusieron en forma contundente a que se les diera la Torá a los israelitas? Incluso quisieron quemar vivo a Moshe Rabenu, cuentan, con el aliento de sus bocas. Y Dios les dijo a Moshe que se asiera de su trono de gloria para protegerse y les respondiera: esto no se entiende, ya que sabemos que los ángeles no sienten celos, y además, si Dios quiere crear al hombre y entregarle su Torá, ¿qué derecho tienen los ángeles de oponerse a eso? Lo que ocurre es que cuando los ángeles se opusieron a la creación del hombre, lo hicieron solamente con la intención de demostrarle respeto al Creador. Ellos conocían a la inclinación al mal, el Yetzer Hará, porque uno de ellos, un ángel hecho de fuego, ¿sí?, como tenían conciencia de sus atributos destructivos, ellos entendían en qué medida la inclinación al mal es capaz de perturbar al hombre en su servicio a Dios, impidiendo que éste cumpla con su voluntad. Por lo tanto, los ángeles tenían miedo de que el hombre profanara el nombre de Dios. Los ángeles tenían otra razón para oponerse a la entrega de la Torá al pueblo de Israel. Ellos habían sido testigos de los muchos milagros y maravillas que Dios hizo para el pueblo de Israel en Egipto y en el Mar Rojo. El propósito de estos milagros era grabar en sus corazones una fe eterna en Dios. De hecho, tanto se fortaleció la fe de Israel que alcanzaron un nivel elevadísimo y estuvieron dispuestos a aceptar la Torá, diciendo: Nashé Benishma. Después de esto, su fe era tan fuerte que la inclinación al mal fue arrancada por completo de sus corazones. Por eso los ángeles se opusieron a la entrega de la Torá, porque pensaron que a Israel le bastaba con esa fe para poder servir a Dios. Ellos creían que, dado que el pueblo de Israel podía reconocer en cada cosa la presencia de Dios, entonces ya nada influiría sobre ellos para llevarlos a pecar. Por lo tanto, entregarle la Torá al pueblo de Israel era algo superfluo. La prueba de esto la vemos en nuestro patriarca Abraham, quien cumplió con toda la Torá, incluso antes de que ésta fuera entregada. Abraham logró conocer a Dios a través de la contemplación de sus obras. Y lo mismo ocurrió con todos nuestros patriarcas. La fe fue suficiente para enseñarles de qué manera debían servir a Dios. Por lo tanto, los ángeles pensaron que bastaba con la fe y que no hacía falta darle la Torá a Israel, ya que por intermedio de la fe llegarían a un nivel muy elevado en el servicio de Dios y en el cumplimiento de la Torá, tal como ocurrió con los patriarcas. ¿Qué sentido tenía arriesgarse a confiarles la Torá sabiendo que podían llegar a profanarla, si de todos modos podían cumplir su misión solamente a través de la fe? Eso fue lo que pensaron los ángeles. Pero Moshe Rabenu se asió del trono de la gloria de Dios y les mostró su error. Reconocer la mano de Dios en el universo es, por cierto, sumamente importante. Sin embargo, la persona es incapaz de mantener su fe en Dios sin el estudio de la Torá, debido a que únicamente puede vencer la inclinación al mal a través de la Torá. Pero sin la Torá resulta muy difícil arrancar la mala inclinación del corazón del hombre. Nosotros no tenemos siquiera noción del servicio a Dios que llevaron a cabo los santos patriarcas y por eso necesitamos estudiar la Torá. Además, no todas las personas se encuentran al nivel de Abraham, Isaac y Jacob, quienes cumplieron con toda la Torá incluso antes de que ésta fuera entregada. Solo a través de su fe en Dios y a través de su contemplación de la divina providencia llegaron a donde llegaron. La persona común y corriente precisa la Torá a fin de fortalecer en su corazón la fe. Por eso mismo era necesario entregarle la Torá a Israel, porque únicamente a través de la Torá se fortalece la fe en Dios. La fe en Dios que se obtiene a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de las misbot, o sea,
del cumplimiento de los mandamientos, estatutos, ¿sí?, no debe ser algo meramente de la boca para afuera, sino que debe estar profundamente arraigada en la mente y en el corazón. Hay que esforzarse por alcanzarla, sin darse por vencido en ningún momento, ¿sí? Con referencia a Jacob Avinu está escrito en Bereshit 28:18, Génesis 28:18, que erigió una piedra, ¿sí?, recuerdan, por un monumento, y que luego derramó aceite sobre ella. ¿Qué significa esto? La palabra shemen, aceite, alude al alma, neshama, y el monumento de piedra es una alusión al corazón, que a veces se vuelve duro como una piedra. Esto fue lo que quiso hacernos entender Jacob Avinu, que incluso cuando nuestro corazón parezca ser duro e impenetrable como una piedra, de todas formas podemos afectarlo a través del aceite que alude a nuestra alma. ¿De qué forma se le da un alma a un corazón de piedra? Únicamente a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de las misbot, de los mandamientos. De ese modo se puede alcanzar la fe, y esa fe se arraiga con raíces fuertes dentro del corazón más duro y dentro de la mente más obstinada. Con respecto a la fe, ya dijeron los sabios que ninguna persona puede confiar en sí misma hasta el día de su muerte. En otras palabras, si uno quiere tener fe en Dios, entonces no puede creer y tener confianza en sí mismo, porque eso puede convertirse en un obstáculo. Una prueba de esto lo encontramos en el caso de un rabí que se llamaba Shimon Bar Yochai, que fue sentenciado a muerte por los romanos, y entonces huyó junto con su hijo Elazar y se ocultaron en una cueva durante 13 años. También Rabí Meir, quien iluminó los ojos de Israel con su Torá, huyó de los romanos cuando se emitió el decreto de pena de muerte en su contra y se ocultó en una cueva. Esto resulta difícil de comprender. ¿Por qué Rabí Shimon y Rabí Meir tuvieron que escaparse de los romanos? ¿Por qué no confiaron en que sus muchos méritos les posibilitarían salvarse milagrosamente de los romanos? En efecto, ellos eran capaces hasta de enfrentarse a los ángeles. Entonces, ¿por qué no se enfrentaron a los romanos? Los ángeles mismos no podían dañarlos. Teóricamente, ellos podían haber luchado contra los romanos y vencerlos, provocando de este modo una enorme santificación del nombre de Dios ante los ojos de todo el mundo. Rabí Shimon y Rabí Meir ciertamente no les tenían miedo a los romanos, pero como es sabido, cuando hay una mala influencia en el mundo, cada uno tiene que temer por sí mismo, porque tal vez no es digno aún de superar tal influencia, y porque puede llegar a caerse de su nivel. Por ese motivo, Rabí Shimon y Rabí Meir se escaparon de los romanos, porque en realidad se estaban escapando de la mala influencia que ellos ejercían. De este modo, cumplieron en sí mismos el versículo que dice: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Cuando la persona está segura de sí misma y de sus capacidades, entonces puede caer de su nivel. La necesidad de escapar existe cuando hay en el mundo influencias negativas. Pero bajo circunstancias normales, el hombre sí tiene que reforzar constantemente su fe en Dios, a través del cumplimiento de la Torá y de la Misbot, a través del cumplimiento de los mandamientos. Porque a través de la fe en Dios y en los sadiquín, en los siervos, en los justos del Señor, de la generación, se puede percibir la providencia divina y se pueden obtener grandes logros. Amén. Entonces, la fe es la base de todo lo demás. Gracias a la fe, los israelitas salieron de Egipto y también recibieron la Torá, el mérito de la fe que manifestaron al decir: Nacé benishma, haremos y escucharemos, incluso antes de saber cuál era el contenido de la Torá. También hablamos de Naamán, que por su fe él aceptó purificarse, sí, en las aguas, pero no cumplía, no se acercaba a la Torá. Así que tenemos que tener en cuenta que la fe es algo necesario, y no se puede generar ni cultivar si no es a través de la Torá. A través de la Torá obtenemos el conocimiento de los misbot, de los mandamientos del Eterno,
Eso nos revela como una luz que se enciende delante nuestro, qué es lo bueno y qué es lo malo, y sabemos que tenemos que seguir por el camino bueno. Amados, hasta aquí. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno manifieste su misericordia sobre ustedes, que el Eterno los abrace con su shalom. Como siempre recordamos, aquellos que quieran dar gracias al Señor y participar, contribuir, agradecer a través de sus misbot y sus ofrendas a este ministerio para que crezca, ¿sí? Para contribuir a este ministerio que trabaja para agrandar el reino de los cielos. El Señor dice en su palabra que Él ama al dador alegre. Amados, nos estamos viendo nuevamente en otro encuentro con la Torá, gran encuentro a través de la Torá. En el nombre de Yeshua le damos las gracias al Padre. Amén, amén, amén. Shalom.